¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiéndoles video demostrativo. Y pues bueno, ya tenía tiempo de no ver grabadoras de voz en formato microcassette y mucho menos en la marca Sony. Entonces, recientemente acabo de adquirir dos ejemplares. El que estamos viendo a cuadro es el modelo M607 letra V, y también está este otro que lo vamos a hacer en video separado. Este es el M430, que también es en microcassette, modelo Sony. Ok, lo vamos a hacer una review por separado para que tengan pues información de cada uno de ellos. Ok, bueno, mientras tanto los invito a que se suscriban al canal, comenten, compartan y apoyen con un like. Bueno, esta grabadora de voz, sus principales características que tiene es sistema de grabación activado por voz, y también tiene entrada para micrófono externo, salida para audífonos, control de velocidad, fast playback, también controles de reproducción estilizados muy suaves, su micrófono integrado y ¿qué más? Entrada para adaptador de corriente directa de 3 volts, masa negativa, centro positivo. Esa polaridad es como la actual, no es como antes que era inversa. Ok, por lo cual si no quieres usarlo con pilas, lo puedes usar con un adaptador de corriente universal que tenga selector de voltaje, polaridad y listo. Ok, estos equipos funcionan con dos pilas AA. En este caso vamos a usar pilas recargables. Se recomienda más recargables para pues evitar estar gastando tanto en pilas. Ok, pilas alcalinas. También viene con lo que es su contador de cinta mecánico a 3 dígitos, luz indicadora LED, control de volumen. Vamos a ver qué otra cosa se nos pasa. Fast playback ya lo dijimos, controles de velocidad 1.1, 1.2 y 2.4. Ok, la pausa es electrónica a manera de interruptor. Aquí lo estamos viendo. Este botón es de la pausa. Ahí está aplicada y así ya la tiene quitada. Ok, es muy importante al momento de querer grabar o reproducir que esté desactivada la pausa. De lo contrario pues simplemente no va a hacer nada. Ok, y aquí al frente del equipo nos indica que viene con el sistema de detección de voz. Ok, ellos lo bautizan como BOR. Ok, tape counter, ahí está. Este orificio que tiene aquí es para ajustar o alinear el cabezal en dado caso que se llegara a desalinear o a escucharse así como opaco, etcétera. Ok, pero ese ajuste ya es lo último, no se vayan directo a él. Ok, como parte del mantenimiento se recomienda mucho comprar un cassette limpiador. Por ejemplo, aquí estamos viendo este cassette de la marca Panasonic, que es especial para limpiar cabezales. Es la forma más correcta y adecuada para limpiarlo. Este equipo que estamos viendo a cuadro ya se le hizo la limpieza con ese pequeño cassette, y eso es simplemente tarea de mantenimiento. Ok, aunque a decir verdad está accesible el cabezal. Si no tienen un cassette como el que acaban de ver, con un simple cotonete, un Q-tip y alcohol lo pueden limpiar el cabezal para remover lo que es pues suciedad, oxidación, entre otros contaminantes, y que de esa forma esté bien. Incluso los cabezales se pueden ensuciar de la misma cinta que se unta en el cabezal ya en casos extremos, y también impide que tenga buena calidad de reproducción. Ok, bueno, a grandes rasgos esas son las principales características de este equipo. Vamos a mostrarlo aquí frente a cámara. Ok, los controles de reproducción, ahí lo podemos ver. Vamos a verlo así: controles de reproducción. Un solo toque que es para grabar, un solo toque ya estás grabando. Playback, detener la cinta o expulsar el cassette. Ahí está. Ok, el compartimento del cassette está buenísimo, está muy bien,
muy limpio. Tiene una pequeña plaquita aquí que brilla y lo pueden ver. Este es el cassette que vamos a usar de pruebas. Ok. Y a ver, vamos a ver. Entrada para micrófono externo, salida para audífono también. Ambos de 3.5 milímetros, control de volumen, el micrófono integrado, la luz LED donde pues te indica que está en operación o grabando. Ok. Vamos a ver aquí lo que es. Ok, este interruptor, el de la izquierda. Este interruptor es para activar el sensor de detección de voz, BOR. Ahorita está apagado y vemos que tiene dos niveles de sensibilidad, bajo, low, en high, que es alto. Ok. El segundo interruptor es el de fast playback. Por ejemplo, si una cinta se escucha muy lento, lo puedes activar el fast playback y va a acelerar la reproducción. Ok. Igual del otro lado tiene lo que es los controles o el selector de velocidad. La velocidad estándar, estamos batallando un poco aquí con el enfoque. Ok, 2.4 es el estándar. 1.2 es baja velocidad o lento. Ok, aquí está la entrada para el adaptador de corriente directa de 3 volts que le habíamos mencionado. Ok, si no lo quieren usar con pilas, lo pueden usar de esa manera. Ok, y acá en la parte de la base va a venir información del fabricante, Sony, etcétera. Fabricado en Japón. Ok, y todavía está dando muy buena calidad. En la parte posterior, igual información aquí, recomendaciones, compartimento de pilas. Esta tapita se puede remover debajo de esta tapa. Esto es un tip. Por ejemplo, las caseteras, todos los cassettes o reproductores de cassettes tienen controlador de, de, este, de la velocidad de reproducción. Entonces, si ustedes en algún momento encuentran que la cinta está reproduciéndose o muy rápido o muy lento, remueven esta tapa y van a ver dos orificios por los cuales van a introducir un desarmador pequeño, ya sea de cruz o plano, desarmadores de precisión, y van a ajustar durante la reproducción del cassette para así poder determinar si aceleran o desaceleran la velocidad con la que reproduce la cinta. Ok. Algunos otros modelos traen una tapita aquí también. En este caso la trae descubierta. Es para ajustar un tornillo que está ahí al fondo. Mira, ahí se alinea un tornillo, pero bueno, eso es eso no es necesario ahorita. Ok, bueno, entonces primero vamos a hacer una grabación manual, sin usar el sensor de detección de voz, y después vamos a usar grabaciones. Vamos a usar el sensor de detección de voz con sus dos niveles de sensibilidad. Ok, bueno, entonces vamos a hacer la primera prueba de grabación. Ok, ya está regresado. Y vamos a comenzar. La distancia aproximada a la cual estamos ubicados con respecto al micrófono es aproximadamente como unos 40-45 centímetros. Obviamente si hablamos más de cerca al micrófono los resultados van a ser mejores. Si ustedes quieren escuchar con mayor detalle las grabaciones, les recomiendo que conecten un cable auxiliar, salida de audífonos, earphones, y lo conectan a un sistema de bocinas externo. De esa forma van a tener mayor apreciación de las grabaciones. Ok, vamos a hacer entonces la primera grabación manual, y es así, un solo toque. Ok, es primera prueba de grabación. Grabación de prueba 32321. Grabación de prueba, distancia aproximada 40-45 centímetros. Esta es la primera prueba de grabación manual. El modelo M607 letra V, 40-45 centímetros de retirado. Sony formato microcassette. Finalizamos. Ok, vamos a regresarlo. Ahí está, lo regresó bien rápido. Aparte no se grabó, no fue muy larga la grabación. Ok, entonces
vamos a escuchar a ver qué onda, ok. Vamos a escucharlo. Vamos a subir aquí el volumen, ok. Ok, es primera prueba de grabación, grabación de prueba 32321, grabación de prueba, distancia aproximada 40-45 centímetros. Esta es la primera prueba de grabación manual en modelo M607 letra V, 40-45 centímetros de retirado, Sony formato microcassette. Finalizamos. Ok, ahí escuchamos claramente con suficiente, muy buen nivel de volumen, y a pesar de que estamos 40-45 centímetros de retirado, sí lo alcanzó a grabar bien. Esta es la primera prueba con, bueno, de forma manual, sin el sensor, ok. Vamos a regresarlo todo otra vez. Ok, les recuerdo que este equipo no tiene la función de autostop. Por ejemplo, el modelo que les mostré hace unos momentos, este M430, este sí tiene autostop. Entonces, cuando la cinta se acaba o llega al fin, es decir, que está rebobinando, adelantando, se termina, solito se autodetiene. En este modelo, el que estamos viendo, M607 letra V, no tiene autostop, por lo tanto hay que ayudarlo y detenerlo de forma manual, ¿ok? Ese es un punto que me hubiera gustado que tuviera este modelo, pero lamentablemente no lo tiene, ¿ok? Vamos a hacer una segunda prueba de grabación, pero ahora vamos a hacer con el sensor de detección de voz. Entonces lo vamos a poner a sensibilidad baja. Entonces, como está en sensibilidad baja, obviamente eh, va a ser difícil que se active. Tendría que hablar muy fuerte o muy cerca para poder que se active, ¿ok? Entonces, cuando estás en un espacio que es abierto o con, bueno, muy lejano a la fuente de sonido y sensibilidad baja, va a ser complicado. Entonces tendría que seleccionarse alta sensibilidad para poder que logre capturar y que reaccione, ¿okay? Que se active el sensor y que comience a grabar. Solamente que sea una entrevista, una mesa redonda, ahí como la fuente de sonido está cerca sobre la mesa, entonces puedes dejar el equipo y comenzar a grabar, ok. No le hace que sea en sensibilidad baja, es más fácil, ok. Vamos entonces a hacer una segunda prueba. La distancia es la misma, 40-45 centímetros, pero usando el sensor y el nivel bajo, ok. Entonces vamos a ir segunda prueba de grabación. Ok, ahí vimos que el sensor se apagó y ahorita que comencé a hablar está encendido LED. Vamos a guardar silencio un rato. Reanudamos otra vez. Ahí está otra vez grabando. Ok, cada vez que detecta sonido está grabando. En este modelo, a pesar de que está en sensibilidad baja y a la distancia a la cual mencionamos, tiene muy buen sensor, muy buena sensibilidad, porque a pesar de estar en bajo, sí logra detectar. Hay muchas marcas que a esta distancia y en nivel de sensibilidad baja no logran detectar el sonido y tienes que hablar más fuerte o estar muy cerca del grabador para poder que detecte el sonido, ok. Entonces está muy bien. Ok, vamos a regresarlo y escucharemos a ver qué tal quedó. Ok, ahí vimos que el sensor se apagó y ahorita que comencé a hablar está encendido LED. Vamos a guardar silencio un rato. Reanudamos otra vez. Ahí está otra vez grabando. Ok, cada vez que detecta sonido está grabando. En este modelo, a pesar de que está en sensibilidad baja y a la distancia a la cual mencionamos, tiene muy buen sensor, muy buena sensibilidad, porque a pesar de estar en bajo, sí logra detectar. Hay muchas marcas que a esta distancia y en nivel de sensibilidad baja
no logran detectar el sonido y tienes que hablar más fuerte o estar muy cerca del grabador para poder que detecte el sonido. Ok, entonces está muy bien. Autodetener. A ver. Ok, escuchamos muy bien, muy clara, muy sin problema la grabación, ok. Regresamos otra vez. Recuerden que los cassettes se pueden grabar encima varias veces, múltiples veces, ok. Entonces vamos a hacer una tercera prueba de grabación ahora con el nivel de sensibilidad bajo, perdón, alto. Y bueno, se me está ocurriendo hacer esta prueba a una distancia más lejana, ok, porque si la sensibilidad baja pudo detectar a esta distancia, quiere decir que en alta sensibilidad por supuesto que lo va a detectar muy bien, ok. Es muy buen resultado para tener sensibilidad baja, la verdad está buenísimo. Ok, vamos a ir a alta sensibilidad, ya lo tenemos. Creo que me voy a alejar más todavía. Vamos a tratar de duplicar esa distancia, ok. En lugar de que sean 45 o 40 centímetros más o menos, va a ser prácticamente cerca del metro, ok, unos 80-85 centímetros de distancia. Igual vamos a hablar fuerte a ver qué tanto capta, ok. Y tal vez haremos una prueba adicional hablando ya a esta distancia cerca, pero con alta sensibilidad, ok. Vamos a ir entonces. Grabación de prueba 32321, equipo Sony, microcassette modelo M607, letra V. Esto es una prueba de sensibilidad alta a una distancia prácticamente de 1 metro. Grabación de prueba 32321. Ahí se detuvo y ahorita se reanuda la grabación. Ok, distancia 1 metro. Finalizamos la prueba ahora. Ok, vamos a regresarlo. Ok. Ok, vamos a escuchar a ver qué tal se registró. Grabación de prueba 32321, equipo Sony, microcassette modelo M607, letra V. Esto es una prueba de sensibilidad alta a una distancia prácticamente de 1 metro. Grabación de prueba 32321. Ahí se detuvo y ahorita se reanuda la grabación. Ok, distancia 1 metro. Finalizamos la prueba ahora. Ok, estupendo. La verdad sí me sorprende porque no todos los grabadores de voz tienen ese alcance y este está la verdad súper bien, ok, está buenísimo porque dupliqué la distancia, ok, incluso un poquito más. Entonces aún así se alcanzó a registrar perfectamente, sí se entiende muy bien lo que estaba comentando y el sensor se activó de manera correcta, ok, justo en el momento que detecta o hay una fuente de sonido se dispara. Ok, así es que la verdad está súper bien, ok. Vamos a regresarlo otra vez. Ok. Y por último vamos a hacer una prueba adicional para escuchar el mismo nivel de sensibilidad alto, pero ahora hablando de cerca. Ok, por lo cual debe de ser una calidad súper buena porque pues está en su máximo nivel de sensibilidad y no hay restricción así como que estoy súper lejos, ok. Entonces vamos a hacer igual con sensor de detección de voz. Grabación de prueba 32321, equipo grabador de voz, microcassette, Sony, modelo M607, letra V, con sensibilidad alta, usando el sensor de detección de voz. Seguimos grabando. Esta es una prueba a una distancia de
40-45 centímetros aproximadamente. Finalizamos ahora. Y ahí pudimos ver el LED, este LED que estamos viendo aquí, cómo se ilumina cuando comienza a grabar o a reproducir. Ok, indica dos cosas: que está en operación o que está grabando. Ok, o ambas. Ok, ok, vamos a ya quitar el sensor, lo apagamos, movemos todo este interruptor hacia la posición de off y vamos a escuchar a ver qué tal la grabación. Grabación de prueba 32321, equipo grabador de voz, microcassette, Sony, modelo M607 letra V, con sensibilidad alta, usando el sensor de detección de voz. Seguimos grabando. Esta es una prueba a una distancia de 40-45 centímetros aproximadamente. Finalizamos ahora. Muchas marcas. Ok, ahí está muy bien. Vamos a escuchar brevemente con el fast playback. Obviamente la voz se va a escuchar como de caricatura. Ok. Grabación de prueba 32321, equipo grabador de voz, microcassette, Sony, modelo M607 letra V, con sensibilidad alta, usando el sensor de detección de voz. Seguimos grabando. Esta es una prueba a una distancia de 40-45 centímetros aproximadamente. Es una velocidad muy lenta, la 1.2. Muchas marcas que a esta distancia y en nivel de sensibilidad baja no logran detectar el... Ok, por último vamos a utilizar la salida de audífonos que mencioné. Ok, vamos a conectar aquí nuestro cable auxiliar y ese cable va a ir a un sistema de bocinas externo. Ok, entonces vamos a escuchar la grabación y vamos a ir subiendo poco a poco el volumen. Ahí va. Grabación de prueba 32321, equipo grabador de voz, microcassette, Sony, modelo M607 letra V, con sensibilidad alta, usando el sensor de detección de voz. Seguimos grabando. Esta es una prueba a una distancia de 40-45 centímetros aproximadamente. Finalizamos ahora. Ok, ahí está muy bien. Entonces, no checamos la pausa, mira. Vamos a aplicar la pausa electrónica que está aquí. Ahí está. Ok, ahí está la pausa aplicada. Y lo subimos y ya comienza otra vez a reproducir. Igual si estás grabando sería lo mismo. Vamos a regresarlo. Hasta incluso si está aplicada la pausa no hace la función de regresar, hay que quitarla y ya comienza a regresar. Ahí está. Vamos a... Ok, lo que pasa es que estamos conectados aquí, por eso se avisa el sonido. Ok, vamos a regresar otra vez, como que estamos grabando. Aplicamos pausa y ya no está grabando. Quitamos la pausa y sigue grabando. Ok, ahí está. Pero bueno, ya se dieron cuenta que este equipo está funcionando perfectamente. Está muy bien. Funciona magnífico lo que es el sensor de detección de voz. Aquí está las pilas, que en este caso son recargables. Recomiendo más así usar para este tipo de dispositivos recargables. Ok, vamos a poner esto por acá. Y
Las terminales están impecables, ahí pueden ver el compartimento de pilas que está estupendo, está súper bien conservado. El número de serie, terminación, bueno, es triple 9, es prácticamente, si lo vemos así, sería el triple 6, miren, ok. Entonces, ok, ahí está el equipo funcionando de manera excelente. Las medidas de los cassettes puede ser de cualquier marca, MC60, 30, etcétera, siempre y cuando sean microcassettes, son compatibles con este tipo de dispositivos. Ok, por ejemplo, tenemos, bueno, este es otro de la marca 3M también. Este es uno de Sony, ok, y este es un Panasonic. Ok, todos son microcassettes. Así es que, bueno, ahí lo tienen, equipo verificado, funcionando perfectamente y pasando todas las pruebas. La única prueba que nos faltó fue usando un micrófono externo, pero pues todo indica que no debe tener problema. Lamentablemente no tengo un micrófono externo adecuado para este equipo y por eso no lo podemos poner a prueba del micrófono externo. Ok, entonces de esta manera llegamos al final de este video. Si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para estar al pendiente de nuevas actualizaciones. Muchas gracias a las personas que escriben, a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Esperamos que les guste el contenido y estamos al pendientes también en la caja de comentarios. No se olviden de checar la descripción, ya que ahí están enlaces directos a Instagram, donde hay más contenido, videos, fotos de varios productos que hemos presentado aquí en el canal, y también está nuestra tienda en línea, que por cierto, si les interesa adquirir este u otros productos, con confianza pueden dejar comentarios aquí en el video, o si lo prefieren más en privado pueden enviarnos mensaje vía Instagram también. Ahí les compartimos la publicación directa del producto si es que todavía está disponible, para que lo puedan ordenar. Ok, entonces de esta manera cerramos el video. Yo soy Gus Walker, muchísimas gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima, que esté muy bien, gracias.